Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por este espacio y en los móviles que hacemos día a día recorriendo las calles para conocer historias que hacen al presente de Arroyito. Y en particular hoy en el móvil estoy acompañado de dos personas que a opinión personal podría definirlas como seres de luz. Seres de luz porque son dos jóvenes, una pareja, muy comprometidos con la realidad y también trabajando en el programa Más Familias, un programa que si nuestra audiencia se acuerda, de hecho días atrás una de las profesionales que es parte del equipo de la Dirección de Equidad, de Familia, de Niñez en nuestra ciudad, comentaba en esta importante reunión que se había mantenido, en la cual Arroyito había sido sede regional de todos estos equipos que trabajan para las primeras infancias y para poder llevar adelante situaciones muchas veces de niños, de niñas, de adolescentes que se encuentran atravesando una situación de vulnerabilidad, algunos de sus derechos, y este programa justamente tiene esa idea, ¿no?, de buscar en hogares personas que puedan abrir las puertas, recepcionar a estos casos y hacerles sentir el calor de un hogar. Así lo había definido, de hecho, la licenciada Macarena Bocio cuando la entrevistábamos, y hoy estamos ubicados en un hogar de Arroyito en donde estos jóvenes han tomado ese compromiso de abrir las puertas y de recepcionar a estos niños o jóvenes que están necesitando sentir este calor. Estoy acompañada aquí de Franco y de Mara. Bienvenidos al móvil, chicos, muchas gracias por atendernos. Y en esta introducción que yo hacía tiene que ver con esto, Franco, para comenzar contigo, que te tengo más cerca. El programa Más Familias, días atrás hablábamos con una especialista, ella daba las cuestiones técnicas, pero hoy quiero preguntarte a vos en primera persona, ¿qué es este programa? ¿Qué significa para la vida de ustedes también? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? La verdad que este programa, nosotros hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años en el que estamos. Esto surgió todo a raíz de la pandemia. Nosotros empezamos a tener en nuestro corazón un sentir por los niños vulnerables, en esa época sobre todo. Así que bueno, nosotros con Mara arrancamos, ella tenía más o menos 23 años, yo 25 años cuando arrancamos con esto, y nosotros vamos a una iglesia evangélica, Iglesia de la Gracia, en donde profesamos, bueno, una fe evangélica, somos evangélicos, y a raíz de todo eso, nosotros, bueno, tomamos la decisión de poder arrancar con este programa. Ahí dentro de la iglesia hay un matrimonio amigo que tenían un niño a cargo, así al igual que nosotros después. Y ahí surgió todo, empezamos a investigar, empezamos a ver qué se podía hacer y ahí fue cuando surgió el programa este, en el que hoy estamos. Hasta la fecha, ¿qué cantidad de niños ustedes ya han recepcionado? Nosotros, hasta la fecha, tres chicos. Tuvimos primero 2 niñas y ahora el último, un varoncito. Bien, le vamos a preguntar a Mara cómo es la experiencia de ser mamá en este compromiso con el corazón, con esa vida, en un momento tan importante como son los primeros años, ¿no?, en las infancias. Hola Mara, bienvenida al móvil, gracias. Hola, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y en cuanto a la experiencia, la primera fue como con muchos miedos porque éramos muy jovencitos. Entonces, bueno, teníamos dudas, cómo nos íbamos a manejar, si bien nosotros tenemos mucha experiencia porque en la iglesia colaboramos con los preadolescentes, donde también vemos muchas necesidades los niños, y no solo nos abocamos a las necesidades espirituales como iglesia, sino también como a sus necesidades físicas, emocionales. Entonces tenemos herramientas, tanto de profesionales dentro de la iglesia como de la familia de la fe. Eso nos dejaba tranquilos, entonces, bueno, encaramos la situación y así fue como llegó la primera niña, que le empezamos a notar al colegio, sus actividades, ver lo que le gustaba, poder atender a sus necesidades también. Al final nos termina enseñando ellos un montón más que lo que nosotros podemos dar. Tienen un nivel de resiliencia y madurez terrible, entonces eso hace mucho más difícil, se adaptan a los diferentes escenarios que nos presenta la vida, como trabajo, tiempo, de una manera que a nosotros nos facilita. Si bien hay días difíciles en que ellos pueden tener algún berrinche, algún mal día, algún extrañar, alguna confusión,
Entonces nosotros los vamos ahondando desde lo profesional con los que nos acompañan, el equipo técnico, pero en cuanto a nuestra familia, poder actuar como padres en ese momento ha sido una de las cosas más lindas que nos ha pasado. Ella nos dice, ella fue la que inauguró el título de tíos, entonces eso nos ayudó a que el día de mañana que llegara su papá y su mamá pudiera estar esa vacante. Entonces como que nosotros tomamos más ese rol de tíos. Franco nos decía el especialista que en un protocolo que se sigue, la idea también es siempre evitar que estos niños lleguen a estas instituciones o a estos centros donde permanecen mientras transcurre, ¿no?, este momento en su vida, abriendo las puertas de una casa. Y como ustedes decían, Mara comentaba, teniendo los horarios, conociendo a las familias de ustedes también. Eso, ¿cómo fue al principio? ¿Realmente lo pudieron manejar? Quizás miedos propios. ¿Qué emociones pasaron por sus mentes en ese primer momento? Y miedo siempre hay, siempre existe el miedo. Vos le estás abriendo la puerta de tu hogar a un niño, que no solamente el miedo para nosotros, sino para ellos. Los niños han llegado con 5 añitos, más o menos, aproximadamente 5 añitos, cumpliéndolos ahí. Entonces son niños muy pequeños. Entonces el miedo de cómo se sentirán ellos, sobre todo, vienen a vivir a un hogar donde son 2 personas desconocidas, donde están... y la verdad que, como dice Mara, fue el día a día en el que vamos aprendiendo, vamos viendo los gustos de los chicos, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cómo trabajar con ellos, y bueno, los miedos se van quitando a medida que van pasando los días. Es un aprendizaje continuo. Nos pasó en la primera experiencia, una niña llega con desnutrición crónica, 5 añitos, 11 kilos, y nosotros le insistíamos en que comiera, porque bueno, queríamos que se alimente, y por ejemplo su estómago no podía comer lo que un niño de 5 años comía porque no le estaba haciendo diario ese plato de comida. Entonces ella aprendió que debía comer y nosotros debíamos aprender que ella iba a comer a su tiempo. Es un ejemplo como para decir, fuimos aprendiendo diferentes cosas. También esto de que nosotros los vamos a buscar y se tienen que subir al auto con 2 desconocidos y no saben a dónde van a ir. Entonces, es algo que ellos van sorteando, digamos, no suerte, sino digamos como el hecho de que, bueno, ¿ahora qué me toca? Y bueno, nosotros tratar de hacerlo lo más ameno posible y lo más normal, de decir, bueno, ahora estás en esta casa con estos tíos, vas a ir a este jardín, a este colegio, como que puedan ver que hay otra vida más allá de la negligencia, de la violencia y de las no posibilidades. Mara, hablando en un rol de mamá, ¿no?, que ya te ha tocado desempeñar, ¿qué le podrías decir a estas familias que están viendo esta entrevista y que por allí todavía hay algún miedo seguramente de poder abrir las puertas para que se sumen en este programa? Porque se están necesitando precisamente gente como ustedes que estén dispuestos a entregar, ¿no?, al prójimo, a recepcionarlos. ¿Qué les dirías? Bueno, nuestro deseo es que se puedan animar. Hay 2 programas, Más Familias, que es el programa que es de acogida o en guarda, que es el programa del Gobierno de Córdoba, que puedan animarse, anotarse, si bien hay temporadas difíciles, días difíciles, pero no es nada de algo que no se pueda solucionar. Sí consideramos mucho en nuestra red de contención, entonces algo que es importante tener en cuenta, porque los días agotados llegan, el cansancio llega, se nos queman los libros muchas veces en no saber qué hacer, entonces es ahí cuando entran en juegos esta red de contención y a lo que nosotros llamamos la familia de la fe, que es la iglesia, que juega un rol muy importante. Que se apoyen mucho en eso, pero que también hay equipos técnicos increíbles, muy profesionales, que nos acompañan día a día, y que se puede, que si bien hay días difíciles, y la pregunta del millón es qué pasa cuando ellos se van, que si bien es muy doloroso, a nosotros nos han tocado con las 2 pequeñas que se han ido tener un vínculo hermoso con las familias y sorpresas de que la primera mamá que conocimos nos dijo: yo no le puedo sacar a nuestra niña lo único bueno que tiene en su pasado. Entonces, cuando las cosas se hacen con madurez, con amor y con transparencia, todo eso después llega, obviamente teniendo en cuenta lo que el niño necesita. Quizá después hay un desarraigo que él necesita
como hacerlo más un quiebre y el día de mañana después se seguir en contacto, pero por ahí poner en jaque primero la necesidad de los niños y después las nuestras, porque nosotros podemos sufrir, llorarlos y extrañarlos toda la vida, pero el impacto que nosotros podemos hacer en ese tiempo a nivel emocional, neuronal y en cuidado, ellos no se lo van a olvidar más. Nos pasó, obviamente, cuando nosotros nos metemos en este programa, siempre tenemos amigos a los que le pedimos consejos. Sabemos que, como Mara decía, no es un trabajo de dos, vos tenés que darte vuelta y ver quién te va a acompañar. En el caso nuestro tenemos mi mamá, que nos ayuda muchísimo, mi familia, la familia de Mara, la iglesia, que es muy, muy bueno en cuanto a eso. Incluso desde el programa han visto una evolución en las primeras niñas, sobre todo, el último es hace poquito que está, pero todo a raíz de cómo uno está con los chicos, cómo lo aman, cómo lo buscan. Entonces el chico como que, o la nena en este caso, se sienten más en familia rápidamente. Yo una de las cosas que por ahí quería aclarar, está muy bueno que la gente se anime, se sume a esto, pero creo que hay muchas cositas a tener en cuenta y analizar antes de tomar una decisión así. Yo creo que nosotros como personas ya de por sí tenemos nuestro corazón muy egoísta, en donde piensa mucho en nosotros, en nuestro sentimiento, en qué va a pasar. De hecho, cuando nosotros hablamos de este tema con amigos y personas a las que nos aman a nosotros y nos quieren cuidar, nos decían: ¿qué van a hacer ustedes el día que estos pequeños se vayan? Y la verdad es que ese pensamiento nos hizo ruido, lo tuvimos que pensar, analizar bien, pero a lo que nosotros nos terminó de mover a tomar esta decisión fue el hecho de decir de que, bueno, de que no se trata de nosotros, sino que se trata de esos niños, que nosotros somos grandes, los podemos llorar, de hecho los lloramos, pero el cambio que uno puede producir en la vida de estos pequeños es increíble. Entonces, que se animen a eso. Sí, no le vamos a decir que no pasa nada, que van a llorar, se va a poner muy triste porque es una persona. En nuestro caso nosotros siempre los tratamos como si fueran nuestro hijo, y cuando se van se siente, pero bueno, el cambio, el tener esa visión de cómo llegan, a cómo se van los chicos, bueno, en el caso nuestro, inculcándole nuestra fe, inculcándole un trabajo, la modalidad de trabajo, de cómo se debe respetar como esposo, cómo nos debemos tratar, y todas esas cosas que ellos ven. Creo que en la vida y en los corazones de ellos se nota ese cambio de cuando llegaron a cuando se van. Es muy lindo. Mara, ¿querías agregar algo? Y también de que ellos no vienen a llenar ningún vacío ni a cumplir con ninguna expectativa, porque ha pasado de que mucha gente se ha querido involucrar en el programa por quizás pérdidas lamentables y muy tristes, o por ahí el hecho de decir, no, yo puedo hacerlo porque quiero ayudar, y por ahí como Franco decía, cuando nos enfocamos en nuestras expectativas y lo que nosotros queremos, las cosas fallan. Porque como decíamos, vienen días difíciles que lo único que es el motor es el amor y decir, bueno, sigo por esto. Entonces, como no tratar de involucrarles a ellos en su mente una expectativa o algún espacio que ocupar, porque ellos ya tuvieron como sus situaciones en las que pasaron. Chicos, muy agradecidos por este espacio, esta entrevista que ha sido educativa, que invita a reflexionar, como ustedes decían, y que con un pequeño granito de arena uno puede cambiar la vida y las realidades de estos niños o niñas que están necesitando de corazones tan bondadosos como ustedes, ¿no? Y dispuestos a entregarse en el trabajo. Así que muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa y, por supuesto, dejarles el espacio para que ustedes vayan cerrando el móvil con este mensaje de amor, como decía Mara. Eso, que muchas gracias a ustedes. Eso, que se animen, que es algo lindo. Mara al principio de la nota empezó diciendo de que, aunque no parezca, nos dan más ellos de lo que nosotros podemos darle. Y bueno, es prepararlos a los niños, en este caso en el programa en el que estamos nosotros, prepararlos para su futuro, o sea, la adopción, o sea, lo que el juez determine en este caso, ir preparándolo a los chicos de ese lado, como dije recién, con otra cultura, con otro cambio de vista, y eso, ¿no?
Bueno, y también hablaba de otro programa que está el de la adopción plena, que también es algo que se necesita mucho, y hay un concepto que nosotros traemos a diario, es que Dios no hace bebés plan B, que lo puedan ver como una opción desde, no porque algo falló, porque no puedo tener, voy a acceder a esto, obviamente eso es personal, pero la adopción también es otro tipo de milagros que hace Dios y los animamos a que puedan experimentar eso. También tenemos como las familias con las que hemos ido en contacto, que siempre están como muy dispuestas a poder charlar con las personas que tienen dudas, que pueden acercarse a nosotros también y poder ser medios para quitar dudas o lo que sea, y que se puedan animar a vivir esa transformación. Nosotros creemos desde nuestra fe que Dios nos adopta como sus hijos y que nos hace una transformación en la mente, en el corazón y en nuestras vidas. Y si bien nosotros les llevamos a nuestros niños, a los que pasan por casa, esta transformación que Dios hace con nosotros, porque los acercamos a Él, también queremos hacer la transformación en sus mentes, en sus vidas, en sus corazones, para que puedan salir de esa normalidad que es con delincuencia muchas veces, con negligencia, con violencia, porque que puedan ver las cosas de otra perspectiva, y que puedan acceder a otras posibilidades. Muy amables por el espacio, chicos, gracias, muy amables. Bien, Oscar, bueno, vamos cerrando aquí el móvil. Me voy a quedar con este mensaje de Mara, de Franco, el abrir los corazones, el estar preparado para estos desafíos, que no son fáciles, por supuesto, pero que siempre, si hay voluntad de encaminarse, de estar acompañados, como pasa en su caso, es importante, ¿no? Porque le cambia la vida a estos niños que lo están necesitando y a uno mismo también como adulto, ¿no? Para que pueda abrir su espectro, su mente, sus pensamientos y ver la vida de otra manera. Volvemos a estudios.